M de mamá, el N de nene, ¿sí? En el vector solamente mandábamos N. Acá ya mandamos, simplemente cambia lo que ustedes venían haciendo, cambia por un, digamos, un subíndice más que sería J, y nada más que acá en vez de ver N, que sería el longitud del vector, vemos longitud de filas y longitud de columnas. ¿Se entiende? Y fíjense, chicos, siempre se la recorre a la matriz por fila, se la recorre el for i y el for j. La matriz por columna se la recorre el for j y el for i. ¿Lo ven? Sí. Al revés. Entonces, siempre es lo mismo. O sea, esta rutinita que ustedes tienen para cargar fila, para cargar, es muy bueno lo que le hace el profe, porque acá ya la tienen a toda la rutina, la copian y la pegan en la resolución del problema. ¿Sí? Esto, lo que están viendo ustedes acá, matriz carga, ¿sí? Siempre va a ser lo mismo. Se le pide cargue, siempre en el enunciado generalmente se le pide cargue una matriz a través de una función sin tipo. ¿Sí? Entonces, esta es una función sin tipo donde carga la matriz. Y siempre la rutina es la misma. Entonces, ¿qué hacen? Copian esta función y la pegan al principio, ¿sí? Solamente en el main, qué están haciendo? Llamar a la función. ¿Con qué parámetros? Cantidad de filas, cantidad de columnas y nombre del elemento de la matriz. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir un poquito más para terminar el día de hoy con la teoría de matrices. ¿Sí? Vamos a ver la teoría de la matriz, teoría de matrices. ¿Sí? ¿Con qué seguimos? Ya hemos visto la parte de la carga de la matriz, cómo se trabaja por fila, por columnas, ¿sí? Acá está toda la teoría, tienen los problemitas de ejemplo, más la práctica que le dio el profe, que está perfecto, que encuadra todo lo que hablamos hasta la clase pasada. ¿Mm? Bien, seguimos un poquito más avanzando como para ir terminando ya el tema de matrices el día de hoy. En lo que respecta a la teoría, después ya el profe le da la parte de la práctica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se busca un elemento dentro de una matriz. Que eso todavía no lo vieron en práctica, pero lo vemos en teoría. Y vamos a ver lo que es la codificación de la búsqueda de un elemento. Pero tenemos que considerar lo siguiente. Dado una matriz de orden A, de orden M por N, M de mamá, N de nene, y un elemento cualquiera K. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la búsqueda secuencial en vectores? Yo ingresaba un valor K cualquiera y quería saber si ese elemento K estaba dentro del vector. Y si me pedían también cuál es la posición del elemento que ustedes reencontraron. ¿Sí? Pero para eso utilizábamos una técnica de búsqueda. Era comparar el elemento uno por uno de los elementos del vector, en este caso, y compararlo con el elemento K escalar ingresado. Que iba a ser el elemento K debía ser o debía tener la misma naturaleza que el elemento del vector, o en este caso que el elemento de la matriz, ya sea entero, real, ¿de acuerdo? Que son los que más utilizamos en este caso, porque estamos utilizando solamente números. ¿Mm? Entonces, este elemento K lo debía comparar con cada uno de los elementos de la matriz, ¿sí? Y ver si es que es igual. Si esa igualdad se cumple, quiere decir que el elemento lo encontré dentro de la matriz. Si lo encuentro, y ahora ya consideremos, ¿sí? Consideremos cuando lo encuentro y cuando tiene más de un elemento K. ¿Qué es lo que me podría pedir un enunciado de un problema? ¿Qué es lo que me podría pedir que yo haga, ¿sí? En lo que respecta a búsqueda? Le podría decir, bueno, se ingresa el elemento K, determine si es que está dentro de la matriz, si es que está o no. Ese es el primer caso. ¿Sí? El primer caso es que si un elemento K está en la matriz. Pero nosotros sabemos las técnicas y tenemos una herramienta muy importante, ¿sí? Porque ustedes pueden ingresar un K, buscarlo en la matriz, y cómo le dicen a través de un programa que el elemento está, lo encontraron o no lo encontraron en la matriz.
¿Cómo les dice? ¿Cómo lo A través de la representa? variable bandera. Exactamente. ¿Sí? Cuando la variable bandera comienza la búsqueda, se empiezan a recorrer todos los elementos de la matriz. ¿Sí? Empiezan a comparar. Cuando recorrieron toda la matriz y no lo encontraron a ese elemento, por lo tanto el estado de la bandera nunca va a cambiar, sino que el estado de la bandera va a seguir siendo el estado inicial, o sea, el estado cero. Entonces, cuando ustedes encuentran el elemento, ¿sí? Ese estado inicial de la bandera tiene que pasar de 0 al otro estado, que es 1. Y al final del recorrido de la matriz, lo que deben hacer es preguntar por el estado de la bandera. Si el estado de la bandera es 0, mandan un mensaje, ¿sí? Ustedes dicen, sí, la bandera es igual a 0, entonces el elemento no se encuentra dentro de la matriz. Else, caso contrario, la bandera ¿cuánto es? Si no es 0, es 1. Si la bandera es 1, caso contrario, hacen un printf diciendo que el elemento se encuentra dentro de la matriz. ¿Sí? Otro caso que se le puede representar en un enunciado. Que encuentren el elemento, si ingresan un elemento K cualquiera, les piden que lo busquen y si es que está, ustedes me digan en qué posición se encuentra ese elemento. Entonces, ustedes saben que cuando van controlando o comparando un elemento con K de la matriz, ¿es igual? No. Pasan al otro elemento. ¿Es igual? No. Pasan al otro elemento, lo encuentran. ¿Sí? Supónganse, ingresaron el 4. Entonces dice 4 que vale el elemento, ¿es igual a 4 que es igual al elemento K ingresado? ¿4 igual a 4? Sí, lo encontraron. ¿Cuál es el paso siguiente del algoritmo? Es cambiar el estado de la bandera para que me diga que el elemento fue encontrado. Entonces pongo la bandera en 1. Y una vez que pongo la bandera en 1, el siguiente paso del algoritmo es guardar la posición en que fue encontrado el elemento. Entonces, pero no se olviden que acá antes tenían en una variable pos de posición, ustedes guardaban el valor de i. Acá también, en una variable pos-i, van a guardar el valor de i, pero no se olvide que hay una posición en j. Entonces, con otra variable, ¿sí? Pos-j, guardan el valor de j. Entonces ya tienen el valor de i y de j en dos variables distintas. Cuando vaya a decir la bandera es igual a 0, o mejor dicho, pongan el elemento bandera es igual a 1, sí. Si es igual a 1, manda el elemento k de valor 4 fue encontrado y está en la posición pos-i y pos-j. ¿Se entiende? Sí, profe, entendido. Bien. ¿Hay alguna duda sobre lo que voy explicando hasta el momento? No, profe. Bien. Otra opción, otra posibilidad de enunciado, es que le digan, ¿sí? El elemento se encuentra, que lo busquen en la matriz, pero dentro de esa matriz que ustedes han cargado, puede haber más de un elemento K, que son elementos repetidos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes controlan, por ejemplo en un vector, a ver si recuerdan esto, que lo deben recordar porque es una lógica. Cuando ustedes tenían un vector de 10 elementos, hago una pregunta. Ustedes tenían un vector de 10 elementos. Encontraban el elemento K igual a 4, lo encontraban en la tercera posición del vector. ¿Tenía sentido seguir recorriendo los otros 6 elementos o otros 7 elementos? O Y sea, si no. quiero saber si K está en el vector, no tendría sentido porque ya estamos diciendo que sí está. Pero Exactamente. si queremos saber si es repetido, tenemos que recorrer todo el vector. Exactamente. Cuando no hay elementos repetidos, decimos si está o no, lo encontramos y recorremos el vector. Bueno, no vamos a tener problema porque hay un solo elemento K cuando no hay valores repetidos.
Pero cuando hay valores repetidos, eso es lo que yo pregunto. Mi pregunta va direccionada a cuando hay valores repetidos. Por ejemplo, el 4 que ustedes lo están buscando está en la posición 3, en la posición 3, en la posición 5, en la posición 7. Ahora, ustedes dicen, bueno, a mí no me dice cuántas veces, no me pregunta el enunciado del problema, porque la objetividad está en que ustedes entiendan la consigna. Eso es el primer objetivo de esta materia, que ustedes deben entender la consigna, armar un plan de trabajo e llegar a encontrar una solución. ¿Sí? Bien, ya sabemos que nos pide que busquemos el elemento K. Si el enunciado nos dice, en este caso, nos dice que diga si está, perfecto. Ustedes me van a decir, sí, K está, lo encontré, aunque sea 3 veces, pero lo encontré. ¿Sí? Caso contrario, no está. Ahora, si les dice el enunciado, cuántas veces se encuentra el valor K dentro del vector o dentro de la matriz, ¿sí? Ustedes tendrán que poner un contador que cada vez que encuentre un 4, lo cuente. Y después mostrar el valor del contador. Así de simple. ¿Sí? Por ejemplo, otro caso, y creo que es el último, de que lo que tenemos que contemplar en una búsqueda. ¿Sí? El otro caso sería de decir, bueno, el elemento K está dentro de una matriz. Si está, recorra toda la matriz. Si está, muéstreme, que cambia la cosa totalmente, muestre la posición que se encuentra el valor K dentro de la matriz, las veces que ustedes lo encuentren. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si ustedes se fijan acá, en este problemita, yo les voy a mostrar. Que, por ejemplo, la rutina, esta rutinita que está acá arriba, ponen la bandera en 1 y preguntan. Si la bandera 1, mandan el mensaje de que el valor que buscan está. ¿Sí? Eso es simple. O el valor caso contrario. Si la bandera no es 1, la bandera es 0. Si la bandera es 0, no se encuentra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, De acuerdo. veamos cuando el enunciado le dice, chicos, que el elemento K se encuentra, pero hay valores repetidos, ¿sí? Y que les dice que cada vez que encuentren el valor buscado, muestren la posición de ese valor buscado. Entonces, ustedes, si encuentran, hay 3, 4, no me van a mostrar, no van a tener una posición IJ1 para el primer elemento, IJ2 para el segundo, IJ2, 3 para el tercero. No, el I y el J es 1. Entonces, cada vez que ustedes vayan encontrando el elemento K, me lo van a mostrar. Lo encuentran y manda el mensaje. Está en la posición IJ. ¿Sí? Siguen buscando. Siguen buscando. Entonces, encuentran de nuevo un K, está en la posición IJ. Muestran en el momento en que ustedes lo encuentran, ¿sí? A diferencia del anterior, ustedes al momento que lo encuentran, mandan la posición del elemento que encuentran. No tienen que mandar ese mensaje al final, porque al final va a mostrar la posición del último elemento encontrado. ¿Me entienden cuál es la diferencia? Sí, se entiende, profe. ¿Se entienden todos? ¿Todos entienden? ¿Los 24? Sí, profe. Bueno, alguien que lea el chat, chicos, alguien que se preocupe de, por favor, les pido, que lea el chat y me diga si hay alguna pregunta de teoría, ¿ok? Porque yo no puedo leer el chat y dictar la clase porque me distrae, ¿ok? No, profe, no hay ningún mensaje. No hay ningún mensaje. Bueno, cuando haya un mensaje, ustedes me cortan. Profe, ahí están preguntando y yo veo el chat. Bien, profe. Bien, entonces, cuando vamos a ver este caso, cuando son repetidos, elementos repetidos dentro de la matriz, que puede haber. No tenemos el problema, ¿verdad? Cuando los elementos, hay un solo elemento repetido, esté o no esté, pero hay un solo elemento que ustedes tienen que decir si está o no está. Entonces, eso tendrían que hacerlo. ¿Cómo van a armar esa matriz? ¿Con qué filtro? Cuando ustedes carguen la matriz, si el elemento ya está cargado,
¿Me entienden? Ustedes tienen que decir, no, ese elemento ya se encuentra, vuelvan a ingresar un elemento distinto al que cargaron en forma anterior. Pero eso lo van a armar con esos filtros de programación ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Pero hagamos de cuenta que ustedes no han puesto ningún filtro. ¿Sí? Y saquemos el tema de los filtros. A ustedes les piden ingresen una matriz, en el primer caso, ingresen una matriz que no se repitan los elementos. Ustedes, bueno, ingresan manualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. No se repite ningún elemento y ustedes saben por qué ustedes la cargan. Porque todavía no sabemos bien, porque no tenemos las prácticas de programación. Una vez que ustedes conozcan la rutina de saber si un elemento ya está en una matriz, listo, aplican esa rutina y listo. Si la rutina no se cumple, vuelve a ingresar de nuevo. Hasta que ingrese un elemento distinto que ya está cargado. ¿Sí? Bueno, saquemos esos filtros. Ustedes van a ingresar una matriz que no se repita. Y van a ingresar otra matriz que se repiten los elementos. No tengo ese control. Entonces, cargan la matriz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Cargado. Se repite el 1, el 2 y el 3. Y buscan el 3. Si es que está dentro de la matriz. ¿Cuántas veces está el 3 dentro de la matriz? Chicos, pregunta. Rápido. Se ingresa una matriz, ¿sí? Donde los elementos que yo voy a buscar se repiten. ¿Sí? Busco el 3, ingreso el valor de K. En segunda instancia cargo la matriz. ¿Sí? Ingreso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y busco el 3. ¿Cuántas veces está el 3 en la matriz? Es tan difícil. Dos veces. Dos veces. 2 veces. ¿Sí? Bueno, el enunciado les dice, ¿sí?, que diga si el elemento, en primera opción, el enunciado les dice que digan si el elemento está en la matriz. ¿Está o no está? Ingresan el 3. ¿Está o no está? Sí, sí, Sí. está. Está. Listo. Ponen la bandera en 1 y pregunta después a la salida, ¿la bandera igual a 1? Sí, el elemento está. Caso contrario, el elemento no está. Listo. Solucionamos el problema. Vamos al segundo caso. Se ingresa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Parece el tema de la Rafaela Carrá. Fíjense que les dice en segunda opción, ¿cuántas veces está el elemento repetido? ¿Cuántas veces está el Dos. elemento repetido? Dos. 2. ¿Cómo determinan la cantidad de veces que se repite el elemento? Cuando se pregunta si el elemento está, establecer un contador y sumarlo. Bien, bien, pongo un contador y al final del recorrido de la matriz imprimo el valor del contador. El elemento K vale 3, ¿sí? Lo muestran así, que el elemento K por ciento de, y ahí en ese lugarcito muestran el valor de K. ¿Sí? El elemento 3 se encuentra, ¿sí?, 2 veces o imprime el valor del contador dentro del primer. Se encuentra 2 veces. Se encuentra una vez. No se encuentra. ¿Se entiende? Es el segundo caso. El tercer caso. Ingreso una matriz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les dice que se ingrese el 3 para buscar en la matriz un elemento K, que en este caso yo digo que es el 3. Determine si el elemento está dentro de la matriz y en qué posición está el elemento de la matriz. Cuando el elemento no se repiten, ustedes van a buscar, saben que el elemento que buscan está una sola vez y está en la posición tanto. Entonces, ustedes terminan buscando, de recorrer la matriz, buscando el elemento, y al final del recorrido, ustedes dicen, bandera igual a 1, sí, el elemento está, pero cuando lo encontraron al elemento, que es único, porque no se repite, guardan la posición de I y la posición de J, lo guardan en 2 variables. Entonces dice, sí, el elemento está porque la bandera es 1, y está en la posición pos I y pos J. ¿Se entendió? Pero ¿qué pasa si el elemento, eso imprime al final, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el elemento se repite? Y ustedes me imprimen, el elemento está y está en la posición IJ. ¿Qué están imprimiendo ahí? Se repite 2 veces en este caso. ¿Qué están imprimiendo?
La última posición del for. Bien, la posición del último elemento encontrado. Porque las impresiones las hacen al final. Entonces, cuando termina el recorrido, en la variable POI y POJ, que es única para toda la búsqueda, ¿sí? Si no, tendría que poner POI1 y POI2. Y miren si tienen 14.000 elementos iguales. Tendría que poner POI 14.001, POI 14.002. ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, cuando ustedes buscan y los elementos están repetidos, ¿sí? Cuando encuentran el elemento, muestran que el elemento está, ¿sí? Y muestran la posición de ese elemento. Cuando vaya a buscar, siga buscando y encuentra otro, ya muestran la nueva posición, ¿sí? Y dicen, el elemento está, y muestran la nueva posición del elemento. Entonces van a estar mostrando, cada vez que encuentren un elemento que está repetido, cada vez que lo encuentren, van a estar mostrando la posición del elemento. ¿Sí? Entonces, este programita determina eso, que los elementos de la matriz con elementos repetidos. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Acá lo que se hace es la búsqueda del elemento. ¿Sí? Comienza, ¿sí? Anteriormente, todo lo que ustedes ven anteriormente es la carga de la matriz. Y ingresan el valor de K a buscar. Y ahora comienza el for de búsqueda. ¿Sí? For I, for J, y preguntan si el elemento A sub J igual a K. Si lo encuentran, ¿sí? Cambia el estado de la bandera por 1 y me están diciendo que se encuentra en tal fila y en tal columna. ¿Lo ven? Pero ojo, el for no se termina, sigue buscando. Sigue buscando, sigue el próximo elemento. Pregunta si es igual. ¿Es igual? No. Sigue de nuevo con el for. ¿Es igual? No. Sigue de nuevo. ¿Es igual? Sí. Entonces van a mostrar el valor de K, que va a ser el mismo siempre, y se encuentra en otra fila y en otra columna. Y así va a ser, y va a ir mostrando la posición del elemento que vaya encontrando tantas veces como encuentre dicho elemento. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo entienden? Este es cuando lo van encontrando, pero fíjense que yo salgo de la rutina, tengo que tener el caso que no lo encuentre. Todo esto va a pasar y voy a imprimir esto mientras lo encuentre. Ahora, si yo recorrí toda la matriz y esta condición que está acá, esta condición que está acá, nunca se cumple, o sea que nunca va a entrar por este if. Se terminó de recorrer la matriz con un for, for j, y cuando sale del recorrido de esos for, nunca se cumplió, nunca pasó por acá, por lo tanto tengo que preguntar si la bandera es 0. Y si le dice que sí, directamente mandan que el elemento K buscado en la matriz no se encuentra en la misma. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque si ustedes no me hacen este análisis, nunca voy a saber, nunca voy a tener un mensaje cuando no se encuentre. Ustedes van a poner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, buscan el 7. Entonces, nada de esto va a funcionar y cuando termine de recorrer, ¿sí? No me va a mostrar nada. No me dice si el elemento está o no. Si no hacen esta rutina, este control. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, entendido. Sí, profe. Sí, profe. Siempre, acuérdense, en la programación siempre se pregunta si el elemento está. Y después si el elemento no está. Sale por defecto y por naturaleza. ¿Sí? Acuérdense, siempre generalmente, pero háganlo como ustedes quieran. Siempre se pregunta primero si el elemento está. Si el elemento está, se encuentra el elemento 3. Caso contrario, no está. Siempre se pregunta por la bandera 1 si está. Ahora, usted puede decir, la bandera es igual a 0, no está. Caso contrario, está. Según la pregunta que hagan acá. Pero eso ya va a estar como ustedes quieran mostrar. ¿Sí? Esto nunca van a salir los dos. Siempre va a salir uno solo. Y lo pongan en el orden que ponga, siempre va a salir como ustedes pongan uno de los dos mensajes. Nunca van a salir los dos. O está o no está. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. esto, para terminar de entenderlo, lo tiene que copiar y cambiarlo, ponerle 0 acá. ¿Qué pasa si le pongo 0 acá? Entonces, si no le cambio el printf, me va a decir
con 0, la bandera es 0, sí, el elemento se encuentra. Y eso es erróneo. Pero para eso tienen que practicar, para eso tienen que copiar, por eso no, les damos la rutina completa. Si no, les diríamos, arme usted una rutina y digan si el elemento está o no. El profesor ya le explicó la teoría, pero ahora armenlan ustedes. Y bueno, pero ya le ponemos todo listo para que ustedes copien y peguen. ¿Sí? Lo mismo va a hacer con los elementos repetidos. ¿Sí? Está toda la rutina de carga de la matriz, ¿sí? Primera instancia, que acá, si no quieren cargar la matriz de esta forma, en forma manual, ¿sí? Acá directamente en el programa principal llaman a la función cargar. ¿Sí? Y pueden hacer, ahora que ya saben utilizar parámetros, hagan una rutinita de la función buscar y copian todo esto que está acá, lo ponen, hasta acá, lo ponen dentro de una función búsqueda, buscar. ¿Qué le manda como parámetro? Le manda como parámetro, ¿sí? La fila y la columna de la matriz, y le mandan como parámetro la matriz A, en este caso. ¿Se entiende? Entonces, su programa principal va a tener, acá en el main, solamente va a tener la declaración de la variable, ingresa mn, ¿sí? Y acá va a estar la llamada, abajo como siguiente línea, va a estar la llamada de la función carga y de la función buscar. ¿Se entiende, chicos? Es muy fácil, siempre lo mismo. Y eso que yo lo hago hace 30 años, ¿no? Y todavía por ahí tengo que ver algunas cositas en la teoría. Imagínense en qué le queda para usted. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Se profe. entendió. Sí, profe. ¿Puedo continuar un poquito más? Sí, profe, meta. Bien, entonces tengo método de ordenamiento y tengo ahora, perdón, método de búsqueda, que sería la búsqueda secuencial que la acabamos de ver, y el método de ordenamiento. ¿Qué método de ordenamiento conocen ustedes? Para El vector. primero que vimos con el tema anterior fue el burbuja. Burbuja. Y ese es aplicable, es el indicado para la programación de ustedes. No vamos, ahora yo ya estoy en condiciones de preguntarle cuál es el método que más eficiente o es el más óptimo para el ordenamiento de un vector o de una matriz. ¿Cuál creen ustedes? Que ya hicieron el trabajo, pero no, bueno, no se les tomó, no sé si ya riñeron. No es que depende de la cantidad de elementos. Si son pocos elementos, unos son más No, eficientes que otros. no, eso depende de que vos me sepas el método, no. Ah, claro. Eso me lo tenés que decir vos. No me lo tenés que preguntar a mí. El rápido sería el más eficiente, pero si tiene muchos elementos, el más eficiente es el de mezcla, supuestamente. Para vos, Según lo que leí yo, digamos. para vos. ¿Sí? Que me parece perfecto. Cada uno dice cuál es el método y fundamenta. Para mí sería el otro método, el quicksort. ¿Sí? El método rápido. Es el más eficiente para mí. Porque parte a la matriz, seguramente la va a partir en dos y va a buscar para la izquierda, va a buscar, va a ordenar de una forma, para la derecha lo ordena de otra manera y así como según cómo funciona el método. ¿Sí? Entonces es más rápido. ¿Por qué? Ahora sí. También los métodos rápidos, o sea, aparte del método de la burbuja, todos los métodos que vienen es para una cantidad más grande de elementos, ya sea de un vector o de una matriz. Hablemos de un vector, que ustedes saben ordenar vectores. ¿Mm? Entonces, si yo tengo que aplicar el método de ordenamiento para un vector de 5 elementos o de 10, ¿qué método creen ustedes que aplico? Y el burbuja. Exactamente, esa es la respuesta. El método de la burbuja. ¿Por qué? Porque, a ver, es un método rápido para aplicar en la resolución del problema cuando la cantidad de elementos de un arreglo, en este caso de un vector, es chico. Pero, digamos, no es que yo lo aplique porque sea el mejor para esos casos, no. También para un vector de 10 elementos puedo aplicar el método quicksort, o rápido. ¿Sí? También lo puedo hacer. Pero
la complejidad de programación que tiene el método rápido, ¿sí? Para un vector de 5 elementos. ¿Para qué me voy a gastar? Si el indicado no será el más óptimo, pero el indicado es el de la burbuja para un vector chico. ¿Sí? Pero ¿qué? Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia en método de burbuja? ¿Por qué decimos que es el menos óptimo? ¿Y por qué decimos que el quicksort, el método rápido, es el más eficiente, el más óptimo para un vector de muchos elementos? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Porque el burbuja compara uno por uno los elementos y el quicksort busca el más chico directamente y lo manda al principio del vector, creo que era, si no me equivoco. Perfecto, perfecto. Pero resumímelo eso en una sola palabra. O en varias palabras. Que no recorre todo el vector varias Tres veces. palabras. ¿Cuánto? Que no recorre el vector varias veces, como en el burbuja. Bien, Tantas veces resumímelo, como en el burbuja. resumímelo técnicamente como un estudiante de primer año de Es la más carrera. rápido. O sea, yo te puedo determinar que ahí en ese punto no coincido con vos. ¿Por qué? Vos me decís es más rápido. ¿Sí? Si vos pones el método de la burbuja y me pones el método quicksort, vos no vas a notar la diferencia de velocidad. Acá, en este tipo de ordenamiento. ¿Cuál sería la diferencia puntual en tres palabras? Cantidad de repetición o iteración de cada uno de los métodos. ¿Sí? Ese es el kit de esta cuestión. La cantidad de veces que itera el método, chicos. ¿Sí? No es que sea, es más rápido. Sí, es más rápido un vector largo, pero sí, en un vector de 10 elementos, si yo aplico burbuja y aplico el quicksort, ustedes no van a notar diferencia. Y puedo aplicar los dos métodos. Pero según la complejidad de la programación de un método y de otro, me conviene aplicar, perdón, el de burbuja, porque es un vector de 10 elementos. Y me lo va a hacer en el mismo tiempo que me lo hace el quicksort, porque es un vector chico. ¿Se entiende? Pero ahora estamos hablando de, por ejemplo, un vector que contiene los, los números de documentos de todos los ingresantes, de todos los habitantes de San Miguel de Tucumán. ¿Cuántos son? 4 millones. ¿Sí? Imagínense si aplica burbuja en un vector de este para ordenarlo de menor a mayor, de mayor a menor. Imagínense, ¿cuántas iteraciones hace la burbuja? No sé, 4 millones con mínimo. ¿Cuántas iteraciones hace el quicksort? No sé. No sé, porque depende del ordenamiento del vector, cómo esté desordenado. Supónganse que como mínimo, haga 4 o 5 iteraciones, porque lo divide el vector en dos, tengo dos vectores de 1.000.000, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya sé para qué va a estar el número que yo busco, el ordenamiento, sé que en un lado ordeno de menor a mayor y otro lado de menor a mayor está la otra parte que es la parte mayor. Dependiendo de cómo yo lo quiero ordenar, mandará los elementos menores a la izquierda y mandará los elementos mayores a la derecha. Dos pasos. Y después vuelvo al de millón, lo divido en dos y tengo 500.000 por un lado y 500.000 por otro. ¿Sí? Y tendré al de 500.000 en 250.000. Pero no voy a hacer 4 millones de iteraciones. A lo sumo haré 100, por decirte algo. ¿Se entiende, chicos, el método de ordenamiento? Bueno, Sí, profe. eso yo pregunto cuando ustedes ponen, o el profe le pregunta. Así son las preguntas que se hacen cuando vayan a exponer los métodos de ordenamiento. ¿Se entiende? Que ustedes me razonen. Yo no les voy a preguntar, o el profe, yo en este caso tomo la K5. Yo no les pregunto cómo es la programación, porque sé que la han copiado y la han pegado. Entonces, yo les pregunto, este módulo que está acá, ¿cuál es el módulo de carga del vector? Bueno, profe, este es el módulo de carga, este es el módulo de ordenamiento, una vez después de la carga, y este es el módulo que a mí me muestra el vector ya ordenado. Perfecto, listo. No le voy a preguntar por las líneas, cómo han codificado, pues sé que la codificación no es de ustedes.
Entonces, a mí no me sirve de nada que ustedes me digan línea por línea de lo que han codificado si no lo saben utilizar el método. La codificación no importa un pito, perdónenme la expresión, no sé cómo se dirá en este caso, no me importa la codificación si ustedes no me saben, ¿sí?, el concepto de cómo se maneja el método. ¿Para qué me sirve a mí la codificación? Si no es de, una que no es de ustedes, y la otra que no saben cómo funciona el método, están haciendo en memoria. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo tomo, es lo que, como yo tomo en la defensa del trabajo. Todo conceptual. A mí me interesa que ustedes conozcan conceptualmente cómo funciona el método y no la programación, porque la programación se sientan después y la hacen en C, la hacen en C++, la hacen en Java, pueden ser lo que ustedes quieran, la programación, no me interesa. Me interesa el concepto. Que después pueden decir, bueno, ¿ya saben el concepto? Sí. Ahora me interesa que sepan programarlo al método. O por lo menos la programación que encontraron, que no es de ustedes, ¿sí?, sepan cómo está estructurada en base al método. ¿Sí? Carga del vector, ordenamiento del vector y mostrar el módulo de mostrar el vector ordenado. ¿Se entiende eso? Bien, no me distraigo más y pasemos a lo que es el ordenamiento de matrices. Chicos, el ordenamiento de matrices es muy simple, es la burbuja también, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacía la burbuja? Comparo este elemento de la matriz original, fíjense que está desordenada, comparo este elemento con este con este, ¿sí? Y este con este. Entonces, cuando llega a la, si lo hago por filas, ¿no? Miren que lo hago por fila e incremento las columnas, porque estoy comparando. Estoy en la primera fila que se mantiene constante y comparo este con este con este, ¿sí? Y este con este. ¿De acuerdo? Y ya no puedo, o sea, que tengo que terminar el método en n menos una columna. O sea, el método este corre para m filas, porque m filas, ¿de acuerdo? Pero la comparación va a ser hasta n menos una columna, ¿de acuerdo? Porque ya no hay más elementos. ¿Se entiende? Si yo lo ordeno a la matriz por columna aplicando burbuja, voy a contemplar cómo mantengo constante, es para n columnas y m menos una filas, porque cuando trabajo la matriz por columna, voy a ir, ¿sí?, en las n columnas, pero voy a hacer la comparación de este con este con este, hasta m menos una filas. ¿Se entiende? Entonces tengo que controlar, ¿sí? Si lo hago por fila, tengo que controlar que el método recorra o trabaje hasta n menos 1. Si lo hago por columna, ¿sí?, van a ser n columnas, porque contemplo todas las columnas, pero ojo con las filas. ¿Me hago entender? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo cargo la matriz, comienza el ordenamiento. Pongo la bandera en 0, que es el método de la burbuja, pero acá la estoy recorriendo, ¿por qué? Por filas, ¿verdad? Entonces, si la estoy ordenando por fila, ¿sí?, tengo que recorrer el método hasta n menos una columna. Fíjense que las filas van todas, porque son todas las filas, pero la comparación de los elementos es hasta n menos una columna, ¿sí? Porque no tengo más, después de la n ya no tengo más. Y voy a controlar, si lo ordeno por filas, voy a controlar que sea, mejor dicho, recorro la matriz por columnas, pero tengo que controlar que esto, mientras no llegue a la última fila, trabaje. Pero cuando llegó a la última fila, ya no, el método ya no tiene que entrar por este if, porque no tengo siguiente elemento, porque se compara de a pares. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando recorro por fila es hasta n-1 columna. Cuando recorro por columna es hasta m-1 fila. Y ahí se terminó.
¿Se entiende? Y hago el cambio bidireccional. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, Bien, profe. los tipos de matrices ustedes ya lo conocen, matriz fila, matriz columna. ¿Cuáles son las condiciones para que una matriz sea fila? ¿Sí? Y tiene que ser siempre 0 y J llegar hasta n-1. Y siempre 0 porque es una única fila, y n tiene que llegar hasta n-1, porque n ya está afuera. ¿Sí? Matriz columna, ¿sí? Y tiene que llegar hasta m-1 filas, pero J siempre va a ser 0, porque solamente tiene una sola columna. Y así van a analizar para todas las matrices. ¿Sí? Acá está cuál es el análisis para todas las matrices. Matriz triangular inferior está por arriba, perdón, de la diagonal principal. Matriz diagonal quiere decir que todos los elementos son 0, ¿sí? Lo hacen 0, ¿sí? Y todos los elementos que pertenecen a la diagonal son distintos de 0. ¿Lo ven? La matriz escalar, ¿sí? Cuando todos los elementos que están por fuera de la diagonal principal, escalar superior y escalar inferior son 0. ¿Lo ven? Diagonal, y todos los que están por arriba de la diagonal son 0. Todos los que están por abajo de la diagonal son 0. La matriz identidad, la matriz identidad cuando la diagonal principal es 1. Esa es la matriz identidad. ¿Sí? Entonces dice, voy a poner 0 para todos aquellos elementos y distinto de J. Voy a poner 0 para todos aquellos donde I es distinto de J. Estos elementos, ¿qué particularidades tienen lo que pertenece a la diagonal principal? ¿Cuál es la particularidad que tienen esos elementos? Que I es igual a J. Entonces, acá es el elemento 1, 0, 0. El elemento 1, 1 y el elemento 2, 2. Entonces, para todos los elementos que sean I distinto de J, le pongo 0. Esa es la matriz identidad o la matriz unidad. ¿Sí? Matriz transpuesta cambia la fila por columna. La matriz asimétrica, ¿sí? Dependiendo, la asimétrica trazo la diagonal principal, que los elementos son 0, pero fíjense que después y antes de la diagonal principal son las antisimétricas, ¿sí? O sea, el 3 tiene su simetría o antisimetría, perdón, en el elemento que está en la misma posición, pero por arriba de la diagonal superior o por abajo de la diagonal principal o superior. ¿Sí? 3 menos 3, 2 menos 2 y 4 menos 4. Y así van a analizar todos los elementos de la matriz. Dígase una matriz transpuesta. Bueno, si una matriz transpuesta, aplican las condiciones que si esto se cumple y esto se cumple, ¿sí? Entonces estamos enfrente de una matriz transpuesta. Punto. Así de simple. Bien, porque esta no es una clase de álgebra. Simplemente ustedes tienen que aplicar lo de álgebra, tenemos que aplicar con lo que hemos aprendido en el algoritmo. ¿Sí? Porque nuestra materia es aplicar las diferentes estructuras de datos en base a la información que nos dan. Entonces, nosotros sabemos cómo programar una matriz transpuesta, entonces, a lo de álgebra, ¿sí? Por eso nosotros podemos trabajar con cualquier materia, pero álgebra no puede trabajar con nosotros porque no sabe la programación. En cambio, nosotros sí podemos trabajar con cualquier profesional. Sabiendo programar, trabajamos con un contador, con un arquitecto, con un matemático, con un médico. No necesariamente tenemos que saber, ¿sí? Lo que es la medicina en sí. Pero sí sabemos lo que el médico nos pide. Che, quiero informatizar la historia clínica de mis pacientes. Listo. Ustedes arman una base de datos y le cargan a los pacientes. Ya está. Podemos trabajar con cualquier profesional. En cambio, al revés, no. A no ser de que ese profesional de la medicina sepa programación. Entonces ya no nos llama a nosotros, lo hace él. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, profe. Bien, fantástico. ¿Puedo continuar? continúe. Bien, entonces, después vemos lo que son los elementos principales de una matriz, que ya lo conocen. Diagonal principal, diagonal secundaria, ¿sí?
cruz de una matriz y cuadro de una matriz. Y con eso terminamos la teoría de matrices. ¿Mm? Bien, sabemos que la diagonal principal, ¿sí?, comienza en una matriz de el extremo superior izquierdo y termina en el extremo superior derecho, inferior derecho. Todos esos elementos que componen la diagonal, ¿sí?, se dicen que pertenece el elemento a la diagonal principal. ¿De acuerdo? Y ustedes saben que la única manera que una matriz pueda tener diagonales es cuando una matriz es cuadrada. La cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. Si no, no podemos aplicar, ¿sí?, una matriz. Entonces ustedes una diagonal de matrices. Entonces ustedes cuando cargan la matriz preguntan si es igual a n. Si se cumple esa condición, recién cargan la matriz. Caso contrario, no. Si están en el caso contrario de que m no es igual a m, ya no estamos enfrente de diagonales, sino que estamos enfrente de una cruz de una matriz. La cruz son para aquellos valores que son distintos, no es para la matriz cuadrada. Se puede dar el caso de la matriz cuadrada aplicando la cruz, pero en las diagonales no. Las diagonales tienen que ser sí o sí cuadradas. Entonces, ¿cómo determinamos que una matriz tiene diagonal principal y secundaria? Primero, porque es una matriz cuadrada. Segundo, ¿cómo determinamos? A ver, déjeme que encuentre mi lápiz. Acá. Yo le voy a hacer una tablita. Acá le voy a mostrar. ¿No le molesta que le muestre mi pizarra? No, ¿O profe. no, profe? Bien. Entonces, vamos a ver. Borremos bien. Entonces, diagonal principal. Primero, la condición tiene que ser que m, ¿sí?, sea de m por m o de n por n, ¿sí?, donde m tiene que ser igual a n. ¿Se entiende la condición? Bien, entonces, ¿qué particularidad tienen aquellos elementos que pertenecen a la diagonal principal? La particularidad es que I es igual a J. Entonces, si I es igual a J, entonces pertenece a la diagonal principal. Caso contrario, no pertenece a la diagonal principal. ¿Se entiende? Veamos qué valor tiene este elemento. En posición, siempre por supuesto, chicos, me estoy refiriendo a la posición del elemento I y J, porque eso me interesa, que la posición esté sobre la diagonal principal. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Analicemos para el primer elemento. Para el 5. 1, 1. No. Bueno, si la hace comenzar de 1, 1, ¿no? Pero generalmente, ¿de qué comenzamos? 0. ¿En 0? En 0. Entonces, para el elemento 0, 0. ¿Qué particularidad? Esto significa, ¿cómo se lee esto que está acá? ¿Sí? Va a pertenecer a la diagonal principal siempre y cuando, ¿sí?, I sea igual a J para, eso significa para, todas las posiciones de I y todas las posiciones de J. ¿Sí? Entonces, si pertenecen para el primer elemento y para todos los elementos. Entonces analicemos este elemento. ¿Cuánto vale I en ese elemento? A donde está apuntando el puntero. Vale 2. 0, 2. I vale 2. ¿No es 0, 2? Es 0, 2. I vale 0. Porque estoy en la primera fila. ¿Cuánto vale J? J sí vale 2. Claro, claro. Si comienza de 0. Si comienza de 0. Entonces tengo 0, 2. 0 es igual a 2. No. No. Ese elemento no pertenece a la diagonal principal. Esto es fácil. Bueno, ahora veamos cuando un elemento pertenece a la diagonal secundaria. La diagonal secundaria es el otro extremo de la diagonal principal. Comienza en el superior derecho y termina en el inferior izquierdo, al revés de la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, pero ahí ya no es tan fácil como decir pertenece a la diagonal principal. Acá hay que poner una formulita que es la siguiente. Para saber
Siempre esto va a estar, esta formulita va a estar, porque es una igualdad igual que esta, va a estar dentro de un if. Si esa igualdad se cumple, está en la diagonal secundaria. Caso contrario, no está en la diagonal secundaria. ¿Sí? Entonces, fíjense, la formulita es la siguiente. Diagonal secundaria. La fórmula es J es igual a M de mamá de filas menos I más 1. Esa es la formulita para saber si es que pertenece a la diagonal secundaria. ¿Sí? Veamos el elemento, este elemento. Ese elemento. ¿Sí? Ese elemento pertenece a la diagonal secundaria. Veamos. ¿Qué posición tiene J de ese elemento? J. 3. 0, 3. Ah, 3. Sí, la posición 0,3. ¿Sí? Pero yo estoy preguntando J. Usted me tiene que contestar lo que yo pregunto. ¿Sí? 3. Bien, 3. ¿Sí? Es igual. ¿Qué cantidad de filas tiene esta matriz? No es lo mismo que la posición del elemento. La posición del elemento comienza en 0, 0. Tiene La 4. fila y columna, usted 4. ingresa. Bien, tiene 4 filas por 4 columnas. Por eso tiene diagonales, porque es cuadrada. Tiene 4 filas. ¿Sí? Menos. ¿Qué valor de I es este elemento? 0. 0. 0. Más 1. Veamos si se cumple la igualdad. ¿Sí? Esto tiene que estar dentro de un if. ¿Sí? Si esta igualdad se cumple, pertenece. Caso contrario, no se cumple, no pertenece. ¿Sí? Entonces, 3 es igual a 4 menos 1. Sí. Sí. Sí, entonces pertenece a la diagonal secundaria. ¿Sí? Veamos este elemento, este. ¿Sí? Reemplacemos la fórmula. ¿Cuánto vale J para este elemento? 2. 2. J vale 2. Es igual a 4 menos, ¿cuánto vale I para este? ¿Cuánto vale I? 3. 3 más 1, ¿sí? 2 es igual, ¿sí? A 0. No. 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 No, entonces no pertenece a la diagonal secundaria. ¿Se entendió? Sí. Ahí están los dos casos de cuando pertenece a la diagonal principal y cuando pertenece a la diagonal secundaria. ¿Se entendió? No entendido. Bien. Sí, profe. Eso con respecto a diagonales. Si no es una matriz que contiene diagonales, estamos en presencia, ya no podemos. Si no es una matriz que es cuadrada, podemos sacar no las diagonales, pero sí podemos sacar las cruces de la matriz. ¿Sí? Cuando es, y son varios casos. En este caso contempla todo, que están acá detallados en esta teoría. Contempla el primer caso, cuando m cantidad de filas es igual a cantidad de columnas. ¿Sí? En la matriz cuadrada. Pero no le piden sacar diagonales. En la matriz cuadrada le piden sacar la cruz de la matriz, que es distinto. Entonces, en una matriz cuadrada, ¿sí? La cruz siempre está en el medio. La cruz para J y la cruz para I. ¿Cómo determino la cruz para I? ¿Cuánto vale I? Usted sabe que siempre la cruz, chicos, está en el medio. Por eso se dice la cruz. Porque está la parte a la matriz en dos partes iguales, tanto para fila y columna. ¿Sí? ¿Cuánto vale I acá? Ustedes saben que la cruz, si ustedes no se lleven por la fórmula, yo les digo, trácenme la cruz acá. ¿Ustedes qué me van a trazar? Una cruz así para la J y una cruz para I. No me van a trazar la cruz acá. ¿Verdad? Sí. En base a la cruz que ustedes tracen, yo hago el análisis. ¿Cuánto vale I acá? Y vale 1. 1. 1. ¿Es igual a la cantidad de filas sobre 2? 1 es igual a la cantidad de filas sobre 2. ¿Cuánto es la cantidad de filas? 3. 3. 3.
3 sobre 2, div 2. Este es un div, ¿no? No es una división, es un div. 3 Entonces sí, porque es la parte, solo la parte entera. del cociente, exactamente. ¿Cuánto es 3 div 2? 1,5. ¿Sí? Tomo la parte entera, 1 es igual a 1. Por lo tanto, sí puedo trazar la cruz en esta matriz. Y para acá, ¿cuánto vale J acá? J vale 1. J vale 1. 1 es igual a la cantidad de columnas sobre 2. 1 es igual a 1. Sí. Si estas dos condiciones se cumplen, puedo trazar y puedo decir que esta matriz tiene una cruz. ¿Se entiende? Y así voy a Sí. contemplar para cuando las dos sean impar, para cuando las dos sean par, para cuando una m sea par y n impar, y para la otra, que es contemplar, bueno, n impar y m par, que es el anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si se cumplen estas dos condiciones, ustedes dicen, bueno, cuando la matriz es m par y n impar, mecánicamente trazo la cruz. ¿Sí? La cruz va por acá, pero fíjense que para ahí tiene dos cruces. ¿Lo ven? Entonces, fijo, se cumple esta condición. ¿Y cuánto vale? Y vale, para la primera cruz, y vale ¿cuánto? Y vale 1. Y para la segunda cruz, y vale 2. Veo si se cumple esta igualdad, si se cumple para J. J hago un solo análisis porque es una sola cruz, ¿sí? Para este tipo de matrices. Entonces, J, ¿cuánto vale? Acá. J vale 1. Es igual a n sobre 2. O sea, ¿cuánto vale n? 1, 2, 3. 3 sobre 2, 1,5. 1 es igual a 1. Se cumple esta condición, por lo tanto, puedo trazar una cruz que es de este tipo cuando la matriz es de este tipo. ¿Sí? Entonces Sí. tienen dos if. Dos if. Se tiene que cumplir este if y este if. Si se cumplen los dos, puedo trazar la cruz en este tipo de matriz. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer para otros casos. Y por último, ¿sí? Estamos cuando le dicen a ustedes, determine o ponga una X o ponga un 0 en el cuadro de la matriz. ¿Cuál es el cuadro de la matriz? Son aquellas filas y columnas, principio y el final. ¿Sí? Tanto para I como para J. Fíjense que yo solamente voy a poner una X, ¿sí? Cuando es la primera fila y la última fila. Y voy a poner una X o un 0 cuando el elemento pertenezca a la primera columna y a la última columna. Entonces yo tengo que determinar si el elemento está en la primera fila y en la última. Esta fila, ¿cuánto es? En la primera, perdón, filas. En la primera y en la última. Esta fila, ¿sí? Es igual a 0. Y esta fila es igual a m-1, porque esta es la última fila, que es m-1. Porque m está acá. ¿Se entiende? Sí. Y igual para las columnas. J tiene que ser J la primera columna y J n-1. Tiene que estar en la última columna. Si es que se cumplen estas dos igualdades, ¿sí? Estoy enfrente del cuadro de la matriz. Entonces, si se cumple este y se cumple este, el elemento A sub j recibe el valor de X. O el elemento A sub j recibe el valor de 0. Acá pongo un 0. Pongo un 0, un 0 y un 0 y un 0. Voy a esta, pongo un 0, 0, 0, 0. Y en la fila igual, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Se entiende? Le dan el valor que ustedes quieran y están marcando el cuadro de una matriz. Acá dice, para que una matriz de orden m por n, la cruz de la matriz está formada, no es la cruz, perdón. ¿Sí? El cuadro, acá en vez de cruz, es el cuadro de la matriz está formado por la primera fila, la primera y última fila, y la primera y última columna. No es la cruz, es el cuadro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, chicos, con esto ya no hay más. Fíjense que llega hasta la página 27 y no hay más teoría. Ya con esto ustedes tienen toda la teoría de matrices para hacerlo práctico. ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe.
Entonces, con esto estamos dando por finalizada la teoría de matrices, que es parte de la unidad 4, y la unidad 4 se compone, es larguita, se compone de 5 temas. Vectores, matrices. La clase que viene vemos lo que es matrices multidimensión, que es una sola clase, no es dos como ahora, es una sola clase porque son matrices que están dentro de un plano y un plano de la cantidad de planos dependiendo de la cantidad de matrices que ustedes tengan. Después viene cadena de caracteres. ¿Por qué está dentro de la unidad 4? Porque la cadena de caracteres se la representa dentro de un arreglo que es un vector. Y está dentro de la unidad 4. Se lo toma como a la palabra hola, a la cadena de caracteres, la toma como un vector de caracteres. Entonces, ustedes van a ver que no solamente pueden trabajar los arreglos con números enteros y reales, también pueden manejar cadenas de caracteres. Cadenas de caracteres, ¿sí? Que son los strings. ¿De acuerdo? Y el próximo tema es, ya vemos la parte de registro. ¿Por qué el registro está dentro por qué el registro se representa, es muy parecido a la representación gráfica de un vector? Pero la condición de un registro es que los elementos, a definición de vectores, los elementos deben ser homogéneos, ¿verdad? Si yo pongo entero, todos los elementos del vector deben ser enteros. Pero en el registro los represento como un vector, pero la naturaleza de los elementos pueden ser heterogéneos. Y ahí se les soluciona un montón de problemas. Cuando ustedes quieren representar dos tipos de elementos en un vector, utilizan vectores paralelos. Pero cuando quieren representar diferentes naturalezas de los elementos, utilizan registros. Pueden poner cadena de caracteres, pueden poner enteros, pueden poner reales, pueden poner lo que ustedes quieran dentro del registro. Porque se puede poner elementos heterogéneos. Y la estructura registro lo contempla. ¿Se entiende? Y con eso terminamos la unidad 4. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, chicos. Sí, profe. Las clases los libero y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.